Muy bien, continuamos con el desarrollo de En la Mañana con Teleimpacto. Eh, Hay un comentario sobre Gonzalo Castillo que quiero plantear. Gonzalo Castillo está dentro del listado de candidatos que buscan internamente lograr la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Muy bien, ya fue candidato en el año 2020. Ahora bien, en distintas ocasiones, Gonzalo Castillo reiteró que no le interesaba participar en la contienda interna. Aquí estuvo Gustavo Sánchez, que iba a hacer una actividad en un hotel de la capital, 3, 4 días después, haciendo el lanzamiento de Gonzalo Castillo, hizo la presentación, no llenó las expectativas, evidentemente, y consecuentemente tampoco fue a esa actividad Gonzalo Castillo. A la misma actividad que hizo el PLD hace un mes, hace 4 domingos aproximadamente, del Comité Central, donde se presentaron todos los preaspirantes o los aspirantes a la precandidatura o a la candidatura, el término técnico que proceda, tampoco Gonzalo Castillo estuvo presente. Sin embargo, el conductor del evento indicó que había una comunicación que Castillo había enviado diciendo que sí, que estaba dispuesto e interesado en participar en la contienda interna, pero no estuvo presente. Ayer o antes de ayer se designa al diputado Sánchez, Gustavo Sánchez, coordinador estratégico de la campaña y también a Navarro como el coordinador general de la campaña de Gonzalo Castillo, pero en ningún momento hay una foto de ellos con Gonzalo Castillo, en ningún momento hemos visto una declaración ante un periodista o un video subido en las redes sociales de Gonzalo Castillo diciendo que bueno, que ya estoy dentro del grupo de compañeros, que vamos a participar. O sea, entonces mi comentario y opinión es ese. Es un candidato que los demás están diciendo que es candidato. Hay una misiva, hemos visto que hay una misiva, que hay una firma que se entiende y se aduce, y hay que aceptar que es la firma de él, de un escrito que sí, pero la voz, la intención, la motivación de un candidato se evidencia por su entrega, por tratar de conquistar a los demás dentro de su equipo, de su partido. Y esto no ha sucedido ni por asomo de Gonzalo Castillo. O sea, es como el ayatolá que se ha puesto al frente de Irán ahora, guardando las instancias, pero no se ha visto una imagen de él ni una participación, nada. Quizás sea por Bueno, estrategia. en su caso se entiende. Él Sí, no se puede quizás sí. poner mucho. Pero en el caso de un partido en República Dominicana que es tan debatido, tú tener que enfrentarte a 5 compañeros que están por el cargo y no tengas ni el detalle, ni la condescendencia, ni la motivación, ni la decisión, ni el mostrarte. Yo no entiendo nada. Había una comedia venezolana que decía, después de presentar un cuadro, una situación, que decía, no entiendo nada. No, así estoy yo. Yo con Gonzalo sobre ese aspecto no entiendo nada. Bueno, de hecho, él es precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana porque ya hubo una decisión del Comité Central donde se le acepta como candidato. Dicen los demás que él es candidato, pero él no ha dicho que él es No, candidato. institucionalmente No entiendo nada. institucionalmente él aparece entre los 8 aspirantes a la nominación presidencial. Ahora, lo que pasa es, parece ser, lo que yo colijo de esto, es que él tiene una estrategia de mantener cierta incertidumbre entre el electorado en torno a su real posición frente al reto de una candidatura presidencial. O sea, que Usted recordará, para ti es una estrategia. sí, parece ser. Bueno. Usted recordará que al principio él tampoco apareció en las redes sociales formalmente diciendo yo voy a aspirar.
lo que se hizo fue que se colocaron una serie de videitos, una serie de declaraciones, una serie de spots, de banner, donde él aparecía como sugiriendo la posibilidad de que podía ser candidato. Hubo, en el caso de su coordinador ahora, el diputado, ¿cómo se llama? Gustavo Sánchez, que fue o ha ido a programas de televisión hablando de que Gonzalo va a ser candidato. Yo no sé si él se estará reservando hasta el último momento para hacer una declaración formal, una presentación formal frente al país, diciendo que él busca nuevamente la presidencia de la República, o no sé hasta qué punto la estrategia que habrían definido se inclina por mantener esa especie que yo considero de incertidumbre, de mantener a un electorado pendiente, de un electorado que de alguna manera haga lo que usted está diciendo. Mire, yo no entiendo lo que este hombre quiere hacer, porque al fin y al cabo eso representa de que está en la agenda del ciudadano común, de la gente que sigue las redes sociales, de la gente que de alguna manera u otra se interesa por el debate político en la República Dominicana. Pero de hecho ya él tiene una situación, él es precandidato presidencial del PLD aceptado por su comité central. Ya a él lo que le queda es refrendar, ya como le dije, mediante una intervención pública o en una rueda de prensa, refrendar esa condición que le ha otorgado el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, o en su defecto decir, mire, yo en principio entendí que podía ser candidato, pero yo no quiero ser candidato. Pero me parece que esa es lo que su equipo coordinador de su campaña quiere que se proyecte. Quiere que se proyecte cierta incertidumbre en relación de su candidatura. Probablemente creen que esto le da una vigencia diaria porque se estará comentando de si él va o no va. Y entonces cuando él produzca su anuncio de manera formal frente al país, entienden que eso podría lograr algún tipo de efecto. En sentido general, yo insisto que la posición del Partido de la Liberación Dominicana en términos de la definición de un candidato presidencial sigue siendo complicada. Sigue siendo complicada porque no es precisamente eso de Gonzalo Castillo, de si va o no va. Yo considero que sí, porque ya él institucionalmente el partido lo aceptó como aspirante a la nominación presidencial. Y entonces, después que a usted lo acepten, la única decisión es refrendarla en una comparecencia pública o retirarse. Esas son las dos opciones que tiene. Pero en términos generales, el Partido de la Liberación Dominicana tiene 8 aspirantes a la nominación presidencial. Lo que habrá que ver es hasta qué grado esos aspirantes se conecten realmente con la simpatía del partido, porque en los casos de estos aspirantes, la simpatía del partido está por encima de ellos, pero muy por encima de ellos, según las encuestas. Entonces, este es un país eminentemente presidencialista. Este país sigue líderes, y a quien le demuestre que tiene esa condición de líder en un momento coyuntural. Y yo creo que ese es el gran reto del Partido de la Liberación Dominicana, definir cuál será ese líder que se reconecte con esa base y con ese electorado que en el pasado le dio 5 mandatos no consecutivos al partido. Es un partido que ha sufrido realmente los embates de muchos ataques, incluso en materia, no en materia propiamente de cuestionamiento a su ejercicio gubernamental, pero sí en el orden moral. Y sí, eso afecta mucho. Entonces, ese es el gran reto que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, más allá de definir si Gonzalo va a ser o no va a ser candidato, porque vuelvo y repito que a mí me parece que eso es parte de su estrategia. Bueno, coincido contigo en el aspecto de que sí, básicamente quien gana una elección en República Dominicana con nuestro esquema, con nuestra costumbre, es el candidato más que el partido. Por supuesto, la importancia de un partido es vital y determinante para que gane el candidato, pero a fin de cuentas, sí, votamos por el candidato. Son dos cosas que van de la mano. Sí, votamos por el candidato.
Y hablando precisamente de partidos políticos, en el día de ayer, José Ignacio Paliza, que es ministro de la presidencia, pero al mismo tiempo presidente del Partido Revolucionario Moderno, presentó un proyecto de ley, bueno, entregó un proyecto de ley a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, donde busca reformar la ley 3318 sobre agrupaciones, movimientos y partidos políticos en la República Dominicana. ¿Qué es lo que se persigue? Ahí fueron a recibirle el anteproyecto. Sí, sí. Ahí, los presidentes sí, ahí está. enseñando los rangos. Voy para allá. Ahí. Los dos, bueno, una foto ahí. Ellos tienen la facilidad de hacerlo, sí, porque sí, dominan ambas cámaras del Congreso, y los dos presidentes, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, son miembros de ese partido, miembros destacados de ese partido. Pero ¿qué es lo que se busca fundamentalmente? Están hablando, por ejemplo, de reforma al régimen de financiamiento público a los partidos políticos. Pero están hablando también de ver cómo se frena la infiltración a los partidos de personas con vínculos con el crimen organizado, le hace el narcotráfico. Recientemente el Partido de la Liberación Dominicana vivió una experiencia bastante amarga cuando varios de sus miembros y dirigentes fueron involucrados en casos de narcotráfico, incluso extraditados hacia los Estados Unidos en unos casos, y en otros casos se presentaron voluntariamente en los Estados Unidos para que ponerse a disposición de un juez, de un fiscal. Entonces eso le generó mucho cuestionamiento al Partido Revolucionario Moderno. Están hablando también de ver cómo se puede, de alguna manera, filtrar el tema de los recursos que reciben los partidos políticos, del financiamiento, porque hay una parte de un financiamiento público que está regulado por la ley, pero hay un financiamiento privado que no está regulado. Y entonces, a través de esa modalidad de financiamiento privado a los partidos políticos es que llega ese dinero, ese recurso negro que proviene de actividades ilícitas y que engrosa la finanza de los partidos políticos o las finanzas de candidatos en determinadas demarcaciones, y el hecho de manejar muchos recursos le da ganancia de causa. Entonces, yo espero que cuando se conozca en detalle este proyecto de ley que el Partido Revolucionario Moderno ha presentado al Congreso, eso generará ciertos debates, cierto interés en las otras organizaciones políticas, porque estamos hablando de reformar lo que es el Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos en la República Dominicana. Vamos a esperar realmente qué es lo que se está consignando aquí, qué es lo que se está proponiendo para bloquear el ingreso a los partidos de personas vinculadas al crimen organizado, al narcotráfico, qué es lo que se está proponiendo en el orden del financiamiento público a los partidos políticos, y algo importante, si ese proyecto de ley de alguna manera introduce algunas normas para manejar lo que es el financiamiento privado a los partidos políticos que hasta ahora no existe en la ley. Mira, sobre ese particular, Manuel, es interesantísimo que haya sucedido esto. Interesantísimo por de dónde viene, en todos los sentidos. Y más el señor Paliza, que fue legislador, fue senador. Ahora bien, el contenido de ese anteproyecto empieza por la casa. El partido que decida y se enfoque en controlar de dónde vienen los dineros, a quién está recibiendo, en gran medida lo puede lograr. Si el partido tiene el deseo, tiene la voluntad, tiene la decisión, fuera de un anteproyecto de ley, fuera de una ley, porque tenemos ley de regulación para que esto no ocurra, y tenemos frenos legales para que los partidos estén protegidos y los partidos se manejen de manera correcta y que no sean atacados por personas malintencionadas y de moral no correcta. Pero si el partido no toma la decisión interna, puede tener el código de Hammurabi y no va a pasar nada y se van a seguir permeando las protecciones que tienen las organizaciones políticas para que individuos de calaña
inadecuada no participe en ellos, no los afecte, pues va a seguir sucediendo. Ya en el contenido de lo que ha entregado Ignacio Paliza a ambos presidentes de las cámaras legislativas, ojalá sea una pieza inteligente. Y digo inteligente en el sentido que sea practicable, que no vaya a haber ahí planteamientos de que sean perfectos y que sea perfecta la intención, sin embargo en la práctica sea imposible que se ejecute, porque puede suceder eso y en ese aspecto hay muchas reglamentaciones que si tú te pones a aplicarlas te quedas a mitad de camino y no puedes hacerlo. Que sea un planteamiento este anteproyecto de ley de Paliza y del PRM sensato, que sea practicable y que sea posible ejecutarlo y ponerlo en uso, y que sea inteligente, por supuesto, también, que uno no duda que sea así. Pero, reitero, los partidos son los que pueden, fuera de cualquier norma legal que haya, si presenta que nuestro respeto moral como organización debe prevalecer, ante todo vamos a cuidarnos entre todos en cada demarcación, porque aquí nos conocemos. Aquí nos conocemos. Así que pienso que por ahí es que debe empezar, por los partidos internamente. Sí, yo me imagino que tanto la Cámara de Diputados o el Senado, o en el caso de que se cree una comisión bicameral, va a convocar a vistas públicas para que este proyecto sea debatido, que no se aplicará una mayoría mecánica del PRM para sencillamente refrendar lo que ha propuesto el partido. Y digo esto porque no solamente el PRM es impactado por la ley por la 3318, todos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos son impactados por los efectos de esta ley. Entonces, habría que consultar a todo el liderazgo político de la República Dominicana, a todos los partidos políticos, a la sociedad civil que de alguna manera se interese por la reglamentación de los partidos políticos, tendrán que opinar en torno a este proyecto de ley. Y hay que recordar, Gregory, que la ley 3318 ya ha sido varias veces mutilada por sentencia del Tribunal Constitucional. Se han eliminado incluso artículos. Usted recordará que aquí se puso muy de moda la figura del transfugismo político y entonces eso preocupó bastante. Y hubo una decisión del Tribunal Constitucional que eliminó un artículo de la ley que buscaba precisamente frenar lo que es ese transfugismo político. Entonces, en este caso, lo que habrá que esperar es que el Congreso, vuelvo y repito, convoque vistas públicas, que se examine de manera muy minuciosa lo que se está proponiendo en este proyecto, porque, vuelvo y repito, ahí lo nuevo sería de que ver cómo se puede frenar el ingreso a los partidos políticos de personas vinculadas al crimen organizado, a la delincuencia común, y lo otro es la parte del financiamiento privado a los partidos políticos, que los propios partidos nunca lo han tocado. Han dejado sí reglamentado lo que es el financiamiento público que viene a través de la Junta Central Electoral, pero ese financiamiento privado no ha sido reglamentado. Y reglamentar de alguna manera el financiamiento privado es donde opera el mecanismo para usted de alguna manera frenar gente cuestionable que puedan ingresar a los partidos políticos. Sí, no, y que cuando tú vas a recibir dinero, tú como organización, como dirigente, tú estás, por ejemplo, en la provincia X, eres el presidente del partido, eres la figura principal del partido, eres el senador del partido, y te llega una figura, mira, me quiero reunir contigo, ok, vámonos a reunir, mira, yo quiero apoyar, y tú sabes, yo soy amigo de ustedes, les voy a entregar 20 millones de pesos. Con quien ese senador, con quien ese presidente de partido está hablando, él sabe con quién es, porque vive en la provincia, hace vida política y comercial. Dice Nelson, la auditoría social. Pero claro, claro. Ahora, que aquí en la capital, donde está la sede principal, se sepa quién, no,
es allá en la provincia, es en el municipio, que se conoce quién es que está acercándose a la organización, quién es que está acercándose al representante del partido, el partido que sea. Entonces se conoce, se sabe. Pero mira, tú tienes en Nueva York 20 años, vienes de retirada, trabajaste y se sabe en qué trabajabas. Como dice un amigo mío, en el barrio todo el mundo sabe quién es el prestamista. Pero Y en el barrio claro, todo el mundo sabe quién es que claro. tiene dinero. Así Eso que sí. no es que viene un visitante extraterrestre y que llegó un inversionista del exterior, no. Son dominicanos que aportan a los partidos, que se sabe de dónde viene el aporte, a qué se dedica esa persona, con quiénes se relaciona esa persona, a quiénes representa, si tiene fábrica de blogs, si tiene ferretería, si tiene supermercado en el pueblo. Es que se sabe 100%, no nos hagamos los tontos, no nos entretengamos con lo que sale escrito, yo entrego un proyecto de ley, no por paliza, no, quien sea. Ningún partido le puede decir a la sociedad que no sabe que ese dinero era extraño, lo menos que se puede, por Dios, Así mismo por es. Dios. Mire, hablando de partidos políticos, precisamente ayer el Senado aprobó en primera lectura la ley que busca eliminar las candidaturas independientes. Se aprobó en segunda lectura, ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde se supone que será igualmente refrendada, porque yo insisto de que esta es, aunque el proyecto es autoría del senador Rogelio Henao de la Vega, yo insisto que hay una decisión de los partidos políticos para eliminar las candidaturas independientes. Previo a esta sanción del Senado de la República, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, se pronunció a favor de que se eliminen las candidaturas independientes en aras del fortalecimiento del sistema de partidos en la República Dominicana. Bueno, entonces ya transitamos un camino que parece terminar en que se convierta en ley esta disposición. Ya el Tribunal Constitucional ha sido apoderado de un recurso que busca una sentencia preventiva para que en caso de que esta ley sea finalmente convertida, aprobada, ya fue aprobada en el Senado, sea aprobada por la Cámara de Diputados, entonces se entienda de que esa ley es inconstitucional. Yo insisto, aunque me corregían aquí cuando tuvimos al doctor Pedro Gago, clérigo. Pedro Gago, clérigo, de que no había un choque de poderes, pero lo que se está vislumbrando precisamente es eso. Ya el Tribunal Constitucional no puede decidir en contra de lo que decidió originalmente porque sentó jurisprudencia. Cualquier decisión que tome el Tribunal Constitucional tiene que ser en la misma línea de garantizar el principio constitucional de elegir y ser elegido. Y entonces esta decisión del Congreso insiste en que si usted tiene voluntad de ser candidato a un cargo electivo, usted tiene que hacerlo a través de un partido o un movimiento político. Eso es el espíritu de esta ley que se está conociendo en el Congreso. Es decir, que ya la vicepresidenta de la República lo dijo, Raquel Peña. Yo estoy de acuerdo con esa ley porque ello va en beneficio del fortalecimiento del sistema de partidos políticos en la República Dominicana, lo que es discutible, abiertamente discutible. Pero vuelvo y te repito de que aquí es el escenario que se da. Totalmente se espera de que la Cámara de Diputados refrende lo que ha hecho el Senado de la República. Es una decisión de los partidos. Si usted ve, los 3 partidos políticos votaron a favor de esta iniciativa. Los 3 partidos que tienen representación en el Congreso. Entonces, ya en la Cámara de Diputados va a suceder lo mismo. Esperemos a ver qué decide entonces el Tribunal Constitucional. ¿Será extraño que en las elecciones de 2028 no se pueda contar, si las cosas siguen como van, con la posibilidad de que haya alguna candidatura independiente que se presente? Ahora bien,
en la práctica, una candidatura independiente tiene que llenar requisitos, Manuel, prácticamente igual que los de un partido, Bueno, para la presentarse. Junta Central Electoral dictó un reglamento donde Sí, no solamente limita el número de candidatos presidenciales que puedan presentarse por demarcaciones, por provincias y municipios, sino igualmente que establece unos requisitos. sí, sí. Establece unos Y, requisitos que debe cumplir un aspirante. y sería muy, muy cuesta arriba en algunas circunscripciones, o a nivel del país casi prácticamente, que las candidaturas independientes puedan llenar esos requisitos porque necesitan porcentajes y cantidades de personas que están inscritas en el padrón que apoyen la posibilidad de que esa candidatura independiente se presente. Pero si cuando yo llego donde ti, Manuel, mira, tengo interés en presentar una candidatura independiente a la presidencia de la República o a cualquier otro, pero a la presidencia, me gustaría tu firma. Ah, sí, 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 claro que sí. Vas a intentar darme tu firma, me vas a dar tu firma porque te gustaría que yo tenga esa posibilidad, que yo participe y no tienes objeción. Tengo tu firma, la envío a la Junta con muchas firmas más, pero ¿qué pasa? Tú estás inscrito en otro partido o no lo tomaste en Ya cuenta, se complica. cumpliste conmigo, lo que fuese, y se va a rechazar porque estás inhabilitado en el caso de tu firma y en la de otro, porque perteneces a otro partido. Y los padrones de los ¿No? Y partidos una decisión tienen refrendada. millones de afiliados, entonces no hay firmas casi disponibles para... Entonces es complicado, es Sí. complicado. No, y ya eso responde a una resolución de la Junta Central Electoral que establece que si usted está inscrito en un partido político no puede No, aparecer en el no. padrón de otro. Además, una Entonces, esos candidatura nuevos movimientos que independiente, salgan a buscar firmas tienen que tener mucho cuidado, preguntarle a la gente, ¿usted está inscrito en algún partido? Es decir, eso, la también, tarea se dificulta. y entonces poner como requisito una cantidad de firmas y requisitos. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el partido formal que se ha establecido? O sea, eh, aquí hay muchas normas, aquí hay muchas leyes, algunas veces que en la práctica no hay forma de que se le haga caso o que se puedan implementar. Y quizás estemos con el caso de las candidaturas independientes y sus requerimientos para ser aceptada en la Junta ante uno de estos casos. No sé, pienso que eso de las candidaturas independientes ha estado mal manejado y ahora sí es que se va a complicar con estas aprobaciones que se están dando en el Congreso. Mire, pasamos por alto la oportunidad brillante de haber aprovechado a John Garrido y preguntarle sobre esto. Porque es que aquí, como quiera que sea, hay planteado un conflicto. Una ley no está por encima de la Constitución de la República. Y Con el aspecto del derecho fundamental a ser Constitución de la elegido. República establece como un derecho fundamental el elegir y ser elegido, que es la base precisamente de la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, es verdad lo que dice la Junta Central Electoral de que aceptar que cada ciudadano pueda ser candidato le genera un lío. Es decir, le genera un lío en términos de elección popular, porque cuando usted llega a un colegio electoral, a usted le dan una boleta de este Dice tamaño. Antonio Marte, eso es una sábana que no se aguanta, eso no se puede. Y entonces resulta que muchas veces en las elecciones pasadas y en otras elecciones usted encuentra que la cara de un solo candidato aparece 23, 24 veces dentro de esa boleta. Sí, sí. Y uno dice, bueno, pero ¿y esto? Entonces, lo que resulta es, y la Junta tiene razón en esto, que el proceso se hace inmanejable y caótico, es decir, no hay posibilidad de usted aceptar a todo el que quiera ser candidato. Entonces, de alguna manera hay que ponerle un límite a esto, pero igualmente está ese derecho fundamental que establece la Constitución de la República. Usted, yo y quienes están escuchando tienen derecho a ser candidato. Entonces, ese es el punto de ver cómo se puede atacar este principio constitucional, porque entonces habría que ver cómo se puede modificar la Constitución, pero usted no puede separar el elegir y ser elegido, no lo puede separar de ninguna manera. Entonces, aquí lo que está planteado es que el Tribunal Constitucional
tendrá que volver nuevamente a conocer recursos que ataquen esta ley que está aprobando el Congreso Nacional, y entonces habrá que ver qué es lo que se produce, porque vuelvo e insisto, ya el Tribunal Constitucional no puede decidir, no puede fallar en contra de lo que falló ya como en la primera ocasión, porque eso sentó jurisprudencia. Ciertamente. Interesante el tema de las candidaturas independientes. Vamos a ver hasta dónde nos lleva. Particularmente, pienso que debe haber la posibilidad de que quien quiera, con razón y razonado, presentarse como candidato independiente, lo pueda hacer. No que sea para entorpecer ni para incidentar, porque cada quien tiene derecho. Y yo no puedo también, ustedes lo decían ayer, antes de ayer, Nelsonito, no me pueden obligar a que yo sea miembro de un partido para tratar de postularme. Esa es otra Sí. de las aristas. Bien, hay una imagen en video que, por favor, Carlos, vamos a presentarla. Se trata, y te lo pido el lanzamiento del video ahora, Carlos, del presidente de la República, Luis Abinader, en la toma, en un evento, en una cena en Viña del Mar que ofreció el presidente nuevo, el nuevo presidente chileno, a los mandatarios y a otras distinguidas personalidades. Y ahí estaba el presidente, y veamos lo que sucedió en ese pedacito que vamos a mirar en Chile. Es que primero quiero decir que aquí hay algo muy relevante, porque hoy día es el aniversario número 31. Ajá. Así que a grandes amigos, agradeciéndoles a nuestros amigos de República Dominicana que también nos han acogido, nos han contado sus experiencias, le queremos dar las gracias y decirles que estamos muy dispuestos a colaborar. Es que primero quiero decir que aquí aprovechó el presidente chileno, rompió un poquito el protocolo y felicitó a la pareja presidencial dominicana, esposo y esposa, por su celebración de bodas, de aniversario de bodas. Bueno, antes de irse de aquí, la pareja presidencial lo disfrutó bailando un merengue. Ah, sí, sí, estaban bailando. Pon la imagen para algo que quiero mostrar. La puedes poner sin audio, por favor, Carlos. Para algo que bien agradable, lo que voy a decir como dominicano. Miren esa banda presidencial, igualita en los colores a la de aquí. Azul, blanco y rojo. Sí, es la bandera chilena. Sí. Bueno, señores, sí, ayer José Antonio Kast, un ultraderechista, asumió como presidente de Chile. La concurrencia igualmente marcó lo que yo he destacado como la división de América Latina. Ahí estuvieron mayoritariamente los jefes de Estado y de gobierno que están ya en lo que se conoce como la línea del presidente Donald Trump en América Latina, y están ausentes los que están del otro lado. Es decir, ahí no hubo la presencia, por ejemplo, de ahí no estaba Petro. No está, y Petro no estaba. Petro no estaba porque se iba a reunir ayer. No, es mañana. No es mañana la reunión con... No, pero él no iba ahí, él no iba ahí. Ni está el de Nicaragua. Petro es una figura. Y entonces ni estuvo el de Paraguay, que de Paraguay no, de Uruguay, un poco vecino de Chile. No estuvieron presentes, pero sí estuvo Javier Milei, estuvo el presidente de Honduras, estuvo el presidente de Ecuador, estuvo el presidente de Paraguay, estuvo todos esos jefes de Estado que, vuelvo y repito, igualmente asistieron a la cumbre Escudo de las Américas que convocó el presidente Trump en Miami. También hicieron acto de presencia en esta toma de posesión del presidente chileno. La verdad es que lo que estoy diciendo marca realmente una división en América Latina. Habrá que ver el resultado de las elecciones, porque en el día de ayer, Gregory, Luis Ignacio Lula da Silva, que está buscando la reelección en Brasil, emergió con una fuerte popularidad, pero en estos días parece ser que su popularidad no ha ido creciendo.
Y entonces resulta que una reciente encuesta en Brasil coloca al hijo de Bolsonaro, me parece que se llama Fernando Bolsonaro, coloca al hijo de Bolsonaro en un empate técnico con Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces habrá que ver lo que suceda finalmente en Brasil para que Brasil se sume o se mantenga fuera de esa línea del presidente Trump. En Colombia van a haber elecciones ahora en mayo. Perdón, a Trump no le ha llegado el momento de fijar posición frente a candidatura favorita en Brasil, ¿o has visto algo? Bueno, pero él es amigo de Bolsonaro. Sí, él es de la línea No, Bolsonaro. yo para saber si ya había opinado. Eso esperando el momento de la opinión. Él no tiene que opinar. Usted recordará que incluso sancionó a jueces de la Corte Suprema de Brasil porque estaban conociendo los cargos contra Bolsonaro por la acusación de ser golpista contra el presidente Lula. Entonces, en Colombia va a haber elecciones, pero parece ser que en Colombia las cosas se van a quedar según están. Todo va a depender del resultado de una segunda vuelta, porque parece ser que va a haber una segunda vuelta. Aquí mismo hemos tenido segunda vuelta que ha ganado el que quedó en segundo lugar. O sea, vamos a ver qué sucede en Colombia. Vamos a esperar, pero lo que quería resaltar era eso, de que en Chile, bueno, dos cosas a llamar la atención. Este José Antonio Kast es el primer presidente chileno que defiende a Pinochet. Sí. A Augusto Pinochet, ese que asumió ayer la presidencia en Chile. Mire, yo voy a enviarle algo a Carlos que tiene que ver con... Uy, déjame ver si lo... no lo tengo a mano, está bien. Sí, aquí lo tengo. Mira, Manuel, yo quiero que veamos cómo se despide. Carlos, desde que puedas, por favor, lo abres, porque Manuel va a otro tema, pero para quedarnos en el tema de Chile, es el momento en que Boric, el expresidente Boric, ya entrega, hace la parte protocolar. Bueno, esa entrega se produjo en un marco de enemiguito. Sí, medio bravo. Miren, él suelta la corbata, se despoja de su chaqueta. Ese es el vehículo de él, el vehículo personal. Miren qué diferencia normalmente hasta a los vehículos que uno puede utilizar aquí, que son vehículos altos, grandes. Claro, aquí hay muchos hoyos y eso. Él se monta en su vehículo, vamos a ver, miran, él se monta en su vehículo, en el asiento del chofer, sí, el expresidente se sentó en el asiento del chofer. Y se fue sin escolta. Y se fue solito se fue. Más adelante, pero ese video no me percaté. Hay una cámara que lo filma a él llegó como a las estaciones de gasolina, que hay los food market, estos. Parece que fue a comprar algo. Él lo hacía también siendo presidente. Sí, entonces, si ustedes encuentran alguna diferencia entre lo que hace una figura a ese nivel en Chile con cualquier otro país que usted conozca, pues se va a dar cuenta que hay diferencia. Bueno, uno tampoco está de acuerdo que se relaje mucho la figura presidencial, porque lo que sucede en Chile, y fue debate en las elecciones pasadas, es la seguridad. Imagínate tú que a un expresidente de la República te lo asalten en una calle porque anda solo. Eso realmente manda un mensaje de inseguridad terrible. Pero lo que quería decir ya, cerrando el programa, Gregory, es que Estados Unidos nunca había tenido mayores complicaciones, mayores expectativas en torno a que su seguridad interna sea afectada en el marco de un conflicto bélico con otros países. Se recordará la Torre Gemela, que fue un ataque eminentemente terrorista, ejecutado por Osama Bin Laden. Se recordará también el ataque a Pearl Harbor, cuando Estados Unidos decide ingresar a la Segunda Guerra Mundial. Pero en términos reales, ni la guerra de Vietnam, que provocó mucha protesta en Estados Unidos, ni otro conflicto que Estados Unidos ha tenido más allá de su frontera, le han ocasionado tensiones internas. En estos días han ocurrido 3 hechos en los Estados Unidos que ponen en alerta a las autoridades. Un tiroteo en Texas, que yo lo digo, que fue un miembro
simpatizante musulmán que lo hizo, la amenaza de atentado contra el alcalde de Nueva York y un conductor que estrelló su furgoneta contra la verja de la Casa Blanca. Pero ahora resulta que el FBI está alertando de que hay la posibilidad de que drones israelíes impacten California. Usted dice, bueno, pero ¿cómo se podía producir eso? Sencillamente el FBI... ¿Drones? ¿De dónde? En California. Sí, pero drones de drones dónde? iraníes. Iraníes, ya. Drones iraníes impacten a California. Uno dice, bueno, pero en este mundo de incursión de la tecnología en la guerra no se puede descartar nada, pero eso es lo que el FBI está alertando en los Estados Unidos. Bueno, señores, hasta mañana viernes en la mañana con Teleimpacto. Gracias por haber estado con nosotros.